Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con la sección Lee conmigo y en este video les traigo el libro de la saga Expedientes Secretos X. Se llama Anticuerpos, de Kevin J. Anderson. Contratapa. En las humeantes ruinas de un laboratorio de investigación genética se encuentra el cadáver de un hombre que ha padecido una espantosa y desconocida enfermedad. Los agentes Mulder y Scully sospechan que anda suelto un portador de ese virus mortal y, en su carrera por tratar de evitar una epidemia de consecuencias devastadoras, tendrán que enfrentarse a un hombre desesperado y enloquecido, un hombre cuyo mero contacto causa una muerte horripilante y tal vez una resurrección aún más horripilante. ¿Es posible que unas máquinas creadas para curar aprendan a matar? Antes de empezar les cuento que este libro es la primera vez que lo leo. Así que si mientras lo voy leyendo van notando mi sorpresa o algo por el estilo, ya saben por qué es. Este audiolibro voy a tratar de hacerlo un poco como menos estructurado quizá, y compartirlo así como me salga con ustedes. En sí tengo un montón de libros que ya leí y que les quiero compartir, incluso de esta misma saga. Los Expedientes Secretos X, tengo varios de estos y la verdad me fascinan, sobre todo Ruinas, que ya se los voy a ir compartiendo. Pero bueno, lo conseguí hace poquito y bueno, no veía la hora de leerlo y decidí leerlo con ustedes. Así seguimos con esta sección de Lee conmigo. Ruinas de los laboratorios DIMAR, domingo 23:30 horas. A altas horas de una noche de bruma helada sonó la alarma. Era un tosco sistema de seguridad apresuradamente montado en torno a las ruinas abandonadas. Vernon Ruckman era el único vigilante del turno de noche y recibía un sueldo notable por cuidar de que ningún intruso penetrara en las inestables ruinas de los laboratorios DIMAR a las afueras de Portland, Oregón. En su Buick medio oxidado, Vernon ascendió la suave colina en la que se alzaban hasta hacía una semana y media las instalaciones de investigación sobre el cáncer. Los gastados neumáticos hacían crujir la grava mojada del camino. Finalmente aparcó y salió a investigar. Tenía que estar despierto y alerta. Encendió su linterna oficial de seguridad, tan pesada que podía servir de porra, y enfocó el haz de luz sobre las ruinas ennegrecidas. Sus jefes no le habían proporcionado un vehículo de seguridad, pero sí un uniforme, una placa y un revólver cargado. Vernon tenía que dar una imagen amenazadora para echar de allí a los muchachos bravucones que desafiaban unos a otros a entrar en el edificio quemado del laboratorio. Desde que la turbamulta había incendiado con bombas el complejo una semana atrás, Vernon había tenido que echar a unos cuantos intrusos, adolescentes, que se internaban por la noche por pura diversión. Jamás había logrado atrapar a ninguno. Aquello no era asunto de broma. Las ruinas de DIMAR eran inestables y serían demolidas en unos cuantos días. De hecho, ya había reunido un equipo de construcción, bulldozers, palas mecánicas y pequeños bobcats, en torno a unos grandes tanques de combustible
junto a una caseta cerrada con candado que contenía explosivos y detonadores. Había prisa por eliminar los restos de los laboratorios, pero hasta entonces podía ocurrir cualquier accidente, y Vernon Ruckman no quería que ocurriera en su turno. El haz de la linterna excavó un cono de luz entre la niebla y hendió el laberinto de vigas caídas y quemadas. Los laboratorios de Imar parecían un decorado abandonado de película de terror. Vernon se imaginó a los monstruos de celuloide surgiendo a trompicones de la niebla y acechando las ruinas. Después del incendio, se había cerrado el perímetro con una alambrada, cuya puerta estaba ahora medio abierta. Un suave soplo de brisa hizo gemir la alambrada y arrancó un crujido a la puerta. Luego el aire quedó inmóvil de nuevo, como un aliento contenido. Vernon creyó oír un ruido dentro del edificio. Escombros que caían, piedra y madera moviéndose. Abrió la puerta del todo para entrar. Se detuvo a escuchar con atención y luego echó a andar con cuidado, tal como indicaba el manual. Llevaba en la mano izquierda la linterna y mantenía la derecha sobre el pesado revólver de la policía colgado de su cadera. Llevaba unas esposas en una pequeña funda del cinturón. Creía saber cómo utilizarlas, pero todavía no había tenido que hacerlo. Un guarda de seguridad nocturno suele leer mucho, atender a unas cuantas falsas alarmas, sobre todo si cuentan con una vívida imaginación, y no mucha cosa más. La novia de Vernon era un ave nocturna, estudiante de lengua inglesa y aspirante a poeta, que pasaba la mayor parte de la noche esperando la inspiración de las musas o bien haciendo horas extras en el bar donde trabajaba. Vernon había ajustado su ciclo biológico para coincidir con ella, y aquel trabajo nocturno le pareció el incentivo perfecto. Aunque pasó la primera semana cansado y adormilado, ahora estaba plenamente despierto. Había alguien en el edificio. Las cenizas crujían bajo sus pies, junto con los cristales rotos y el cemento desmenuzado. Vernon recordó que aquellos laboratorios habían sido una instalación de alta tecnología construida a base de cristal, acero y madera de los bosques costeros de Oregón, con una sólida arquitectura moderna y futurista. El edificio había ardido muy bien tras las violentas protestas, el incendio provocado y la explosión. No le sorprendería que los intrusos de esa noche fueran algo más que adolescentes. Podía tratarse de algún miembro del grupo de defensa de los animales que había reivindicado el atentado en un anónimo, o tal vez un activista recogiendo recuerdos, trofeos de guerra de su sangrienta victoria. Había que tener cuidado. Vernon agachó la cabeza para esquivar un poste caído de madera, negro y picado, cubierto de cenizas allí donde se había partido por el intenso calor. El suelo del edificio principal parecía inestable, a punto de desplomarse sobre el sótano. Algunas paredes se habían derrumbado. Los tabiques estaban negros y las ventanas reventadas. Alguien se movía agitando escombros, muebles quemados y madera. Vernon barrió el entorno con la linterna. La luz blanca hendía la oscuridad, perfilando negras sombras que saltaban sobre él y se deslizaban por las paredes. Nunca le habían dado miedo los espacios cerrados, pero aquel lugar parecía a punto de desplomarse encima de él.
Volvió a oír un ruido, un suave rumor como si alguien intentara desenterrar algo entre los escombros. Procedía del extremo opuesto, una zona de oficinas con el techo medio derruido donde las barricadas reforzadas habían resistido a la destrucción. Vernon vio una sombra que arrojaba cascotes a un lado, tragó saliva y dio un paso adelante. Oiga! Esto es propiedad privada, no se puede entrar. Apoyó la mano en la culata del revólver. No iba a permitir que aquel desconocido se le escapara como pasaba siempre con los adolescentes. Incluso podían ascenderle si hacía un buen trabajo. Enfocó con la linterna la cara del intruso. Era un hombre alto, de anchas espaldas, que se incorporó y se volvió despacio hacia él. No echó a correr. Tampoco mostró miedo. Vernon se puso más nervioso. El hombre iba ataviado de un modo extraño, con ropas que no combinaban y que estaban cubiertas de hollín. Parecía que las hubiera robado de algún petate o de un tendedero. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó Vernon, todavía apuntándole con la linterna. El hombre estaba sucio y desaliñado, y no tenía muy buen aspecto. Debía de ser un vagabundo buscando entre las ruinas algo que vender. Aquí no hay nada que pueda llevarse. Sí lo hay. Era una voz curiosa, fuerte y segura que desconcertó a Vernon. No se puede estar aquí, insistió Vernon un poco más nervioso. Yo sí, estoy autorizado. Yo trabajaba en Dimar. Vernon se acercó. Aquello era algo del todo inesperado. Siguió apuntando al desconocido con la linterna queriendo intimidarlo. Me llamo Dorman, Jeremy Dorman. Se metió la mano en el bolsillo de la camisa y Vernon fue a coger su revólver. Solo quiero enseñarle mi tarjeta de Dimar. Vernon se acercó un poco más y vio que Dorman sudaba y parecía enfermo. Me parece que necesita usted un médico. No, lo que necesito está aquí. Vernon vio que Dorman había apartado unos escombros para dejar al descubierto una caja fuerte. El hombre logró por fin sacar un carnet arrugado del bolsillo. Era una tarjeta de los laboratorios Dimar. Era cierto que había trabajado allí, pero eso no significaba que ahora pudiera escarbar entre los escombros. Eso a mí no me dice nada, afirmó Vernon. Venga conmigo. Si tiene usted autorización para estar aquí, ya lo aclararemos. No, exclamó Dorman con tal vehemencia que escupió saliva. No me haga perder el tiempo. La piel de su rostro se agitaba y se removía como si un ejército de ratas diminutas correteara bajo los músculos faciales. Vernon tragó saliva. Jamás había visto nada parecido. Dorman le dio la espalda. Vernon, indignado, sacó el arma. Contra la pared, señor Dorman, ahora mismo. El vigilante advirtió de pronto los gruesos bultos bajo la sucia camisa del intruso. Parecían moverse con voluntad propia. Dorman le miró con los ojos entornados y Vernon hizo un gesto con el revólver. El hombre no pareció intimidarse y sin ningún respeto se acercó a una de las paredes de hormigón, ennegrecida por el fuego, pero intacta. Ya le he dicho que no me haga perder el tiempo, gruñó. No me queda mucho tiempo. Tardaremos lo que haga falta. Con un suspiro, Dorman apoyó los brazos contra la pared. La piel de sus manos parecía de cera o de plástico, como si estuviera húmeda. Vernon pensó que tal vez había estado sometido a algún tipo de sustancia tóxica o de residuo industrial. Aquello no le gustaba nada.
Vio de reojo que uno de los bultos bajo la camisa de Dorman se movía, como si el hombre llevara una comadreja adormilada en torno al pecho. «¿Qué tiene usted ahí?», preguntó. «Voy a cachearle». Dorman apretó los dientes y se quedó mirando la pared como si contara las partículas de ceniza. «Yo no lo haría», dijo. «No me amenace», le espetó Vernon. «Pues entonces no me toque». Vernon se metió la linterna bajo el brazo y comenzó a cachear rápidamente con una mano a Dorman. Tenía la piel caliente y llena de extraños bultos. De pronto, el vigilante tocó una sustancia húmeda y pegajosa y retiró la mano de inmediato. «¡Qué asco!», exclamó. «¿Qué es eso?». Se miró la mano. Estaba cubierta de una especie de moco. No debería haberlo tocado. Dorman se volvió y lo miró enfadado. «Desde luego, los hay idiotas». «¿Qué es?». Vernon enfundó el revólver para intentar limpiarse el limo en los pantalones. De pronto le ardía la mano. Era como una especie de ácido que le estuviera quemando cada vez más la piel. «¡Ah!», retrocedió a trompicones, tropezando con los escombros. El calor y el hormigueo le subían de la mano por la muñeca y sentía como si unas burbujas diminutas le encendieran por el brazo. Balas en miniatura que explotaban en sus nervios por los brazos, los hombros y el pecho. Dorman bajó los brazos y se le quedó mirando. «Le dije que no me tocara». Vernon Ruckman sintió que se le paralizaban los músculos. Los calambres agitaban su cuerpo, un millar de fuegos diminutos le explotaban en la cabeza. Ya no veía más que psicodélicos destellos. Los brazos y las piernas se movían, sus músculos se agitaban en espasmos y convulsiones. Dentro de su mente oyó huesos rompiéndose, sus propios huesos. Se desplomó hacia atrás con un giro. Todo su cuerpo se había convertido en un campo de minas. La linterna todavía encendida cayó entre las cenizas. Dorman se quedó mirando un momento el cuerpo todavía espasmódico del vigilante. Y luego volvió su atención a la caja, fuerte, medio desenterrada. La piel de la víctima se abombaba y ondulaba al tiempo que unas grandes manchas negro rojizo aparecían en el destrozado tejido muscular. La linterna iluminaba un brillante abanico blanco en el suelo, bajo el que se veían hinchazones, pústulas, tumores y bultos. Lo habitual. Dorman apartó los últimos escombros y cascotes de yeso para desenterrar la caja fuerte. Sabía perfectamente la combinación, de modo que hizo girar la rueda y oyó los cilindros colocarse en posición. Con una mano carnosa y entumecida golpeó la puerta para desalojar la pintura ennegrecida que se había introducido en las juntas y luego la abrió. Estaba vacía, ya se lo habían llevado. «¡No!», exclamó. Se giró bruscamente hacia el vigilante muerto como si Vernon Ruckman hubiera estado involucrado en el robo. Todas las cintas de video, todos los informes de David, todas las posibles soluciones y muestras habían desaparecido, confiscadas o destruidas. «¡No!», Dorman se incorporó furioso. ¿Qué iba a hacer ahora? Se miró la mano. La piel de la palma se movía y cambiaba como sometida a una tormenta celular. Pequeñas convulsiones recorrían su sistema muscular, pero Dorman respiró hondo y logró dominar su cuerpo. Cada día se hacía más difícil, pero se había jurado seguir haciendo lo que fuera necesario. Dorman siempre había hecho lo que era necesario. Presa de la desesperación, se dedicó a vagar sin rumbo por las ruinas de los laboratorios Dimar. El equipo informático, los materiales del laboratorio, todo estaba destruido. Encontró una mesa rota y fundida.
y por el lugar en el que estaba, supo que había sido la mesa de David Kennedy, el jefe de investigación. «Maldito seas, David», masculló. Tuvo que hacer uso de todas sus fuerzas para abrir uno de los cajones, donde encontró entre el polvo una vieja fotografía con el marco quemado y el cristal roto. Sacó la foto del marco y se la quedó mirando. David sonreía junto a una joven rubia y bonita, de aspecto lozano, y su hijo, también rubio. Delante de ellos, con la lengua afuera, estaba el labrador negro de la familia. El retrato había sido hecho cuando el muchacho tenía 11 años, antes de que enfermara de leucemia. Patrice y Jody Kennedy. Dorman cogió la foto. Quería saber dónde podían haber ido y confiaba en encontrarles. Tenía que encontrarles. Ahora que todos los datos habían desaparecido, solo en la sangre del perro encontraría las respuestas que necesitaba. Averiguaría dónde se había escondido Patrice. Ella ni siquiera sabía el secreto que llevaba en su cuerpo el perro. Volvió a mirar el cadáver del vigilante. Sin hacer caso de las terribles manchas en su piel, le quitó el revólver y le registró los bolsillos. Si la situación se hacía crítica, tal vez necesitaría un arma. Una vez con el arma y la fotografía en su poder, Jeremy Dorman se marchó a los laboratorios Dimar. El reloj de la bomba biológica que llevaba adentro seguía avanzando. Tal vez no le quedaran muchos días. Capítulo 2. Edificio Hoover, cuartel general del FBI, Washington, D.C. Lunes, 7:43 horas. El oso Kodiak era enorme, 5 veces más grande que un campeón de lucha libre. Era un ejemplar de primera, de pelaje marrón, broncíneo, erizado sobre unos músculos tensos como cables. Tenía las garras sacadas y estaba en posición de pescar un salmón en el rocoso y cristalino arroyo. Mulder se quedó mirando sus zarpas, los dientes, su fuerza primitiva. Era un alivio que la criatura estuviera disecada y expuesta, pero aún así se agradecía la barrera de cristal de la vitrina. Aquella bestia debió de ser la pesadilla de un taxidermista. Aquel trofeo de caza había sido confiscado en una redada del FBI contra un capo de la droga que se había gastado más de $20,000 en una expedición personal de caza en Alaska y más dinero todavía en que le disecaran el trofeo. Cuando el FBI lo arrestó, confiscaron el oso gigante según las normas, puesto que el mafioso había financiado la expedición con dinero ilícito procedente de las drogas. El oso disecado pasó a disposición del gobierno federal. Sin saber qué hacer con él, el FBI había colocado el monstruo junto a otros objetos confiscados de interés: una moto Harley Davidson, collares, pendientes y brazaletes de diamantes y esmeraldas, o lingotes de oros. A veces Mulder abandonaba su tranquilo y oscuro despacho del sótano donde guardaba los expedientes X, para examinar aquella vitrina. Ahora, mientras miraba el enorme oso, Mulder pensaba en el certificado de defunción que había recibido un expediente X llegado desde Oregón. Se trataba de una muerte insólita y extraña. Cuando un monstruo como aquel oso mataba a su presa, no cabía duda con respecto a la causa de la muerte. Una extraña enfermedad, sin embargo, suscitaba muchas preguntas, sobre todo tratándose de una nueva y virulenta enfermedad,
localizada en unos laboratorios médicos recientemente destruidos por un incendio provocado. Las cuestiones sin resolver siempre habían intrigado al agente Fox Mulder. Volvió en el ascensor a su propio despacho a leer de nuevo el informe. Luego iría a ver a Scully. La agente especial Dana Scully hacía prácticas tras el plexiglas insonorizado en la galería de tiro del FBI. Sacó su pistola, una nueva Sig Sauer 9 milímetros, y metió un cargador de 15 balas, con una bala extra en la recámara. Introdujo un código en el ordenador de su izquierda. Sonó un zumbido y un cable hizo avanzar la silueta del malo a una distancia de 20 metros. Scully lo fijó en su sitio y se puso los auriculares acolchados sobre su cabello rubio. Cogió la pistola, se colocó en la posición adecuada de triángulo isósceles y apuntó al objetivo. Con los ojos entornados, concentrada en el perfil de la cabeza, apretó el gatillo en un reflejo inconsciente. No se fijó dónde daba, simplemente apuntó y disparó de nuevo una y otra vez. Los casquillos volaban por los aires como palomitas y caían al suelo tamborileando entre el olor de la pólvora quemada. Scully pensaba en los hombres que habían matado a su hermana Melissa, los mismos que tantas veces habían intentado silenciar o desaparecer a Mulder y sus pocos ortodoxas teorías. Tenía que conservar la calma, mantener la postura si los nervios a raya. Si daba rienda suelta a su furia y su frustración, perdería precisión en el tiro. Miraba la silueta negra del objetivo y veía solo a los hombres sin rasgos que de forma tan profunda se habían introducido en su vida. Cicatrices de viruela, implantes de nariz, fichas de vacunación y misteriosas desapariciones como su propia desaparición. Ahora, seguramente como resultado de lo que le hicieron cuando estuvo abducida, Dana Scully tenía cáncer, inoperable, mortal. No tenía forma de luchar contra ello. No había objetivo contra el que disparar. No tenía más opción que seguir buscando y tal vez encontrar otras respuestas. Scully apretó los dientes y siguió disparando hasta agotar el cargador. Si la lucha contra el cáncer fuera tan fácil, tan simple. Se quitó los auriculares y pulsó un botón para retirar el amarillento objetivo de papel. Los agentes del FBI tenían que reexaminarse en el campo de tiro de Cuántico al menos una vez cada 3 meses. A Scully todavía le faltaban 4 semanas para la prueba, pero de todas formas le gustaba acudir temprano a hacer prácticas. La pista estaba vacía y podía emplear el tiempo que quisiera. Ese mismo día se realizarían algunas demostraciones para grupos de turistas. Un agente especial competido en guía les mostraría su puntería con la Sig Sauer, el M16 y posiblemente una ametralladora, Thompson. Scully quería terminar antes de que hicieran su aparición los primeros grupos de Boy Scout, pasmados o profesores de colegio. Scully recogió el objetivo perforado y le satisfizo ver que los 15 impactos se agolpaban en el centro del pecho de la silueta. Los instructores de Cuántico enseñaban que no había que pensar en el objetivo como una persona, sino como en una diana. Scully no había apuntado al corazón, a la cabeza o al costado, sino al centro de la masa. Su propósito no era disparar a los malos, sino simplemente alcanzar el objetivo. Un buen agente solo sacaría el arma para disparar contra un sospechoso como último recurso.
No era la forma adecuada de poner fin a una investigación a menos que fallaran todos los demás métodos. Además, el papeleo era horroroso. Si un agente federal disparaba el arma, tenía que dar cuenta de cada bala gastada, una tarea muy difícil después de una acalorada persecución a tiros. Scully arrancó el objetivo de su pinza y dejó colgado en su sitio el cartón cubierto de impactos de bala. Tecleó en el ordenador para volver a poner el objetivo en su lugar y alzó la vista. Se sobresaltó al ver a su compañero Mulder apoyado contra la pared de la galería de observación. No sabía cuánto tiempo llevaba esperándola. «Buena puntería, Scully», dijo él. No le preguntó si estaba realizando prácticas de tiro o exorcizando demonios personales. «¿Me estás espiando, Mulder?», repuso ella, intentando disimular su sorpresa. Al cabo de un tenso instante de silencio añadió: «Muy bien, ¿qué pasa?» «Un caso nuevo, y este sin duda te va a interesar». Mulder sonrió. Tras colgar en su sitio las gafas de protección, Scully lo acompañó a su despacho del sótano. Aunque no siempre fueran creíbles, los descubrimientos de Mulder eran en cualquier caso interesantes e insólitos. Capítulo 3. Sam Coffee Shop, Washington, D.C. Lunes, 8:44 horas. Mientras salían del edificio Hoover, Scully pensaba en el caso nuevo, casi tan preocupada por él como por la cafetería a la que Mulder planeaba llevarla. Aunque había prometido invitarla, ella no estaba muy convencida. Pasaron por el detector de metales y bajaron los escalones de granito. En todas las esquinas del enorme edificio cuadrado habían impresionantes garitas de guardia vigiladas por equipos uniformados de hombres del FBI. Mulder y Scully pasaron de largo las colas de turistas que ya comenzaban a formarse para la primera visita del día del edificio. A pesar de que la mayoría de los agentes vestía el típico atuendo de ejecutivo propio del entorno gubernamental de Washington, D.C., Scully supo que por sus miradas que los turistas los reconocían como agentes federales. Se les debía de notar en la forma de caminar o en su vestimenta. Mulder habría dicho en broma que se les notaba en el aura. En torno a ellos se alzaban otros edificios federales, recargados, majestuosos. La arquitectura del centro de Washington tenía que competir con ella misma. Muchos de aquellos edificios albergaban asesorías, bufetes de abogados y poderosos grupos de presión. En las plantas bajas había cafeterías, confiterías y puestos de revista. Mulder abrió la puerta de cristal del Sam Coffee Shop. «Mulder, ¿por qué vinimos aquí tantas veces?», preguntó Scully echando un vistazo a la escasa clientela. Muchas familias de inmigrantes coreanos habían abierto negocios similares en el Distrito Federal, por lo general deliciosas cafeterías o restaurantes, pero los propietarios de Sam Coffee Shop imitaban la cocina americana con lamentables resultados. «A mí me gusta», contestó Mulder encogiéndose de hombros. «Sirven el café en bonitos vasos de poliestileno y además tienen un punto rancio perfecto». Scully entró sin más discusión. En su opinión, tenían cosas más importantes que hacer y no tenía hambre. Los platos del día estaban escritos en un tablero blanco colocado en un caballete cerca de una polvorienta planta de plástico. Junto a la caja registradora se veía una nevera llena de botellas de agua y refrescos. Una plancha vacía ocupaba gran parte del local. A la hora del almuerzo, los propietarios servían un buffet barato de varias especialidades orientales americanizadas. Mulder dejó el maletín en una mesa y salió disparado hacia la barra mientras Scully se sentaba. «¿Te pido algo?», preguntó. «Solo un café», dijo ella, sabiendo que cometía un error. Él alzó las cejas.
Tienen un desayuno especial estupendo a base de huevos fritos y patatas. Un café, repitió ella. Solo la idea de aquel café rancio le revolvía el estómago. De todas formas no podría comer mucho. Scully había consultado su caso con varios especialistas, pero no se animaba a hacer nada demasiado radical, nada que pudiera impedirle seguir trabajando. Eso era para ella lo más importante. Al fin y al cabo, Scully también era médico y sabía perfectamente que con su cáncer no se podía hacer gran cosa. Era inoperable, incurable. Mulder volvió con 2 grandes vasos de poliestireno. Scully percibió el amargo aroma antes de que le pusieran el café delante. Cogió el vaso con las 2 manos, disfrutando del calor en los dedos. Él abrió de golpe su maletín. «Creo que este caso te va a interesar». Sacó una carpeta de papel manila. Portland, Oregón. Se trata de un laboratorio de los laboratorios DIMAR, un centro de investigación sobre el cáncer financiado con fondos federales. Scully lo miró interesada de pronto. Mulder le tendió un brillante folleto en el que aparecía un moderno laboratorio. Una estructura de cristal y acero con el suelo y las vigas de hermosa madera. Las zonas de recepción estaban decoradas con reluciente madera dorada y plantas, mientras que los laboratorios se veían resplandecientes, blancos y esterilizados. «Muy bonito», comentó Scully mientras doblaba de nuevo el prospecto. No había oído hablar de él. DIMAR intentaba pasar desapercibido hasta hace poco. «¿Qué ha pasado?», dejó el prospecto en la mesa. Mulder sacó del maletín una fotografía en blanco y negro del mismo sitio, solo que esta vez el edificio aparecía destruido por el fuego y rodeado de alambradas como una abandonada zona de guerra. «Probablemente sabotaje e incendio provocado», dijo. «La investigación sigue abierta. Esto sucedió hace 1 semana y media». Un periódico de Portland recibió una carta de un grupo de protesta, llamado Liberación Inmediata, que reivindicaba el atentado, pero nadie había oído hablar de ellos. Supuestamente eran activistas defensores de los derechos de los animales inquietos por ciertas investigaciones que realizaba el científico jefe, el Dr. David Kennedy. ¿Y por eso incendiaron el laboratorio? En realidad primero lo hicieron explotar. Me parece un poco exagerado. Por lo general estos grupos se conforman con hacer sus declaraciones y obtener algo de publicidad. Scully miró la foto de las ruinas quemadas. ¿Cuáles eran las investigaciones de Kennedy que tanto inquietaban a este grupo? La información es muy vaga, contestó Mulder, con tono preocupado. Nuevas técnicas de terapia contra el cáncer, pura vanguardia. El Dr. Kennedy trabajó varios años con su hermano Darin, combinando sus especialidades. David era biólogo y químico, mientras que Darin provenía de la ingeniería electrónica. ¿Ingeniería electrónica e investigación contra el cáncer?, preguntó Scully. ¿Qué combinación más rara? ¿Estaba desarrollando algún aparato nuevo de tratamiento o un equipo de diagnóstico? No se sabe, parece que Darin Kennedy tuvo una discusión con su hermano hace 6 meses. Dejó su trabajo en DIMAR y se unió a un grupo de maquis en las montañas de Oregón. No tengo que decirte que no hay forma de contactar con él por teléfono. Scully volvió a mirar el folleto, pero no encontró mención específica de los nombres de los investigadores. De modo que David Kennedy prosiguió con el trabajo sin su hermano. Sí, con su ayudante Jeremy Dorman. He intentado localizar sus informes y datos para determinar la naturaleza de sus investigaciones, pero la mayoría de los documentos están borrados de los archivos. Por lo que sé, Kennedy trabaja con oscuras técnicas que nunca se habían utilizado en la investigación del cáncer. Scully frunció el ceño.
¿Y por qué iba a ser eso motivo de preocupación? ¿Dio Kennedy con algún resultado? Mulder bebió un sorbo de café. Bueno, por lo visto los manifestantes estaban indignados por supuestas pruebas violentas y no autorizadas que Kennedy realizaba con los animales. No se conocen los detalles, pero supongo que el bueno de Kennedy se saltó algunas reglas de la Convención de Ginebra. Se encogió de hombros. La mayoría de los informes resultó quemada o destruida y es difícil obtener información concreta. ¿Hubo heridos en el incendio? Kennedy y Dorman murieron, aunque ha habido problemas para identificar los restos encontrados. Te recuerdo que el laboratorio explotó. Debieron de colocar alguna bomba. El grupo no se anda con chiquitas, Scully. Ella miró de nuevo la fotografía con la mandíbula tensa. Luego se la devolvió. En las demás mesas charlaban otros ejecutivos, sin preocuparse de que pudieran oírles. Scully se mantenía alerta, como era costumbre en un agente federal. Un grupo de hombres de la NASA discutían propuestas y modificaciones a una nueva prueba interplanetaria, mientras que otro grupo discutía en susurros la mejor forma de recortar el presupuesto del programa espacial. Por lo visto, Kennedy había recibido amenazas anteriormente, pero este grupo surgió de la nada y contaba con muchos seguidores. No he encontrado antecedentes de ninguna organización llamada Liberación Inmediata, antes del atentado de Dimar. Hasta que el Portland Oregonian recibió la carta de reivindicación y el departamento alberga varias sospechas. ¿Por qué querría seguir trabajando Kennedy en esas condiciones? Scully volvió a desplegar el folleto de los laboratorios y echó un vistazo a las habituales frases publicitarias sobre nuevos descubrimientos sobre cáncer, importantes tratamientos alternativos, y la cura está a la vuelta de la esquina. Respiró hondo. Los oncólogos venían utilizando las mismas frases desde los años 50. Mulder sacó una fotografía de un niño de 11 o 12 años. Miraba sonriendo a la cámara, pero parecía débil y esquelético, con el rostro enjuto, la piel grisácea y fina y la cabeza casi calva. Este es el hijo de Kennedy, Jody, de 12 años, enfermo terminal de cáncer, una leucemia linfoblástica aguda. Kennedy estaba desesperado por encontrar un remedio y no iba a permitir que un grupo de protesta retrasara su trabajo ni un solo instante. Scully apoyó la barbilla en las manos. Sigo sin entender por qué te interesa tanto un caso de incendio y destrucción de la propiedad. Mulder sacó la última foto del maletín. Era un hombre con uniforme de vigilante de seguridad tumbado entre las ruinas, con la cara desencajada de dolor, la piel cubierta de manchas y protuberancias, y los brazos y piernas doblados en extraños ángulos como una araña muerta por un insecticida. Anoche encontraron a este hombre en las ruinas de los laboratorios. Por lo visto murió víctima de una peste virulenta e instantánea. Todavía no se ha descubierto de qué se trata. Scully le arrebató la fotografía y la contempló. Parece haber muerto por algún agente patógeno extremadamente rápido y virulento. Mulder esperó que asimilara los terribles detalles. No sé si la causa podría estar en la investigación de Kennedy. Tal vez fue algo que no sucumbió del todo al fuego. Scully arrugó la frente con gesto de concentración. No sabemos con exactitud qué hicieron los terroristas antes de descubrir el laboratorio. Tal vez liberaron algunos animales con los que se experimentaba, tal vez dejaron suelto algo muy peligroso.
Mulder bebió un trago de café y sacó unos papeles del maletín. Scully siguió mirando la foto sin disimular su interés. «Mira esos tumores. ¿Cuánto tardaron los síntomas en aparecer?» El hombre estaba perfectamente normal y sano cuando entró a trabajar unas horas antes. ¿Qué crees que le pasó? Ella frunció los labios. No puedo decirlo sin verlo yo misma. ¿Mantienen el cadáver en cuarentena? Sí. Pensaba que tal vez quisieras venir a echar un vistazo. Scully probó por primera vez el café. Era tan horroroso como esperaba. Vamos, dijo levantándose de la mesa, y le devolvió el colorido prospecto con sus optimistas declaraciones sobre una cura contra el cáncer. Kennedy debía de haber realizado algunas pruebas radicales y poco ortodoxas con sus animales de laboratorio. Era posible que tras la violenta destrucción de las instalaciones y con el posible brote de una epidemia, algunos animales hubieran escapado. Tal vez eran portadores de algo mortal. Capítulo 4. Autopista Estatal 22. Cordillera Litoral de Oregón. Lunes 22 horas. El perro se detuvo en mitad de la carretera, en dirección al bosque. El asfalto emitía el olor húmedo y penetrante de las hojas secas. Se veían los reflectores que sobresalían de las cunetas junto a los caminos particulares y los buzones rurales. A diferencia del frondoso bosque de cedros y abetos, la carretera olía a coches, neumáticos, motores calientes y humo. Las luces gemelas del coche que se acercaban parecían brillantes monedas. La imagen se reflejó en los ojos del perro, adaptados a la oscuridad. El animal oía el ruido del coche por encima del zumbido de los insectos y el rumor de las ramas de los árboles. Era un ruido fuerte, furioso. La carretera estaba mojada y oscura, metida entre los árboles. Los chicos estaban de mal humor después de un largo día de viaje, y las vacaciones improvisadas ya no parecían tan buena idea. La costa escarpada y espectacular quedaba todavía a 20 kilómetros, y luego tendrían que recorrer varios kilómetros más por la autopista hasta llegar a uno de los abarrotados refugios de turistas llenos de cafeterías, galerías de arte, tiendas de baratijas y albergues de distintos tipos, todos denominados posada o refugio, nunca un sencillo hotel. «15 kilómetros atrás, habían pasado junto a una solitaria intersección ocupada por una gasolinera, un bar y un destartalado motel de los años 50 con un letrero de neón rosa que rezaba «No» parpadeando junto al cartel de «Hay habitaciones». «Deberíamos haber planeado mejor este viaje», comentó la mujer. «Me parece que ya lo habías dicho antes», respondió su esposo Richard, «una o dos veces». En el asiento trasero, Megan y Rory manifestaban su intenso aburrimiento de manera insólita. Rory estaba tan inquieto que había apagado su Game Boy y Megan estaba tan cansada que había dejado de meterse con su hermano. «Esto es un rollo», se quejó Rory. «Papá, ¿no sabes más juegos?», preguntó Megan. «¿De pequeño eras también tan aburrido?». Richard forzó una sonrisa y alzó la vista hacia el espejo retrovisor para ver a sus hijos malhumorados en el asiento trasero del Subaru Outback. Había alquilado el coche para esas vacaciones, impresionado por su buena tracción para las carreteras de montaña. Al comienzo del largo trayecto se había sentido un superpadre. Mi hermana y yo jugábamos a un juego que se llamaba Silo. Vivíamos en Illinois, donde hay muchas granjas. Había que mirar el paisaje y avisar cada vez que uno viera un silo junto a un granero. El que veía más silos ganaba.
Intentó que pareciera interesante, pero ya en sus tiempos solo el tedio del paisaje rural había convertido Silo en una forma viable de entretenimiento. «De noche no se puede jugar a eso, papá», dijo Rory. «De todas formas no creo que haya silos ni graneros por aquí», afirmó Megan. Los árboles pasaban de largo veloces, flanqueando la estrecha carretera. Los brillantes faros abrían túneles en la oscuridad. Richard intentaba dar con la forma de distraer a sus hijos. Se prometió lograr que aquellas fueran unas buenas vacaciones a pesar de todo. Al día siguiente irían a ver el Remolino del Diablo, donde las olas del mar surgían como un geyser a través de un agujero en la roca, y luego se dirigían a Columbia River Shores y verían una catarata tras otra. Pero de momento había que encontrar un sitio para pasar la noche. «¡Un perro!», exclamó su esposa. «¡Cuidado!». Por un absurdo instante, Richard pensó que su mujer estaba jugando una extraña variante del silo, pero luego vio al oscuro animal parado en medio de la carretera. Sus ojos húmedos eran como estanques de mercurio reflejando la luz de los faros. Pisó de golpe el freno y los neumáticos nuevos del Subaru derraparon sobre la resbaladiza capa de hojas muertas. El coche patinó, aminoró la velocidad, pero siguió lanzando como una locomotora casi sin control. Los niños gritaron. Los frenos y los neumáticos chirriaban. El perro intentó apartarse en el último momento, pero el parachoques del Subaru hizo impacto con un horrible ruido sordo. El animal se estrelló contra el capó, rebotó contra el parabrisas y cayó en la cuneta. Por fin se detuvo el coche, escupiendo grava mojada en el costado de la carretera. «¡Dios mío!», exclamó Richard. Trasteó con el cinturón de seguridad hasta que por fin se soltó la hebilla y salió de un brinco. Megan y Rory estaban acurrucados en silencio en el asiento. Él miró a ambos lados de la carretera por si había peligro de que algún otro coche chocara contra ellos. No vio nadie. En el bosque, hasta los insectos nocturnos estaban en silencio, como observando. Richard se acercó a la parte delantera del coche. Vio el golpe en el parachoques, un faro roto, un arañazo en el capó del vehículo de alquiler. Recordaba vívidamente el gesto alegre y brusco con que había rechazado el seguro a todo riesgo que le ofrecía el empleado de la agencia. Ahora se preguntó cuánto le costaría las reparaciones. La puerta trasera se abrió y salió Megan, muy pálida. «¿Le ha pasado algo, papá?», miró alrededor parpadeando en la oscuridad. «¿Está bien el perro?». Richard tragó saliva y se agachó delante del coche entre las hierbas mojadas. «Espera un minuto, cariño, tengo que mirar esto primero». El perro aún se agitaba en la cuneta, un gran labrador negro con el cráneo aplastado. Todavía se veían las marcas que había dejado al rodar entre la hierba. Todavía se movía, intentando arrastrarse entre las zarzas, hacia una valla de alambre de espino y el denso follaje que había al otro lado, pero su cuerpo estaba destrozado. El perro respiraba silbando entre las costillas rotas. Del morro negro manaba sangre. Por Dios, ¿es que no podía haber muerto al instante? «Hay que llevarlo al veterinario», dijo Rory, sobresaltando a su padre. No había oído al muchacho salir del coche. Su esposa estaba junto a la portezuela mirándole con ojos muy abiertos. Richard movió ligeramente la cabeza. «No creo que un veterinario pueda hacer nada por él», replicó. «No podemos dejarlo aquí», declaró Megan indignada. «Hay que llevarlo al veterinario». Richard miró el perro medio muerto.
el coche de alquiler abollado y se sintió impotente. Su esposa esperaba con la puerta abierta. Richard, en el maletero hay una manta, podemos poner las maletas detrás con los niños y hacer hueco para el perro. Los llevaremos a la clínica veterinaria más cercana. Tiene que haber alguna en el próximo pueblo. Richard miró a los niños, a su esposa y al perro. No tenía elección. De modo que tragando bilis y sabiendo que no serviría de nada, fue a coger la manta mientras su mujer sacaba las maletas. El siguiente pueblo de la carretera, Lincoln City, estaba ya en la costa. No se veían más luces que la tenue iluminación que salía entre las persianas de las habitaciones donde los lugareños veían la televisión. Richard entró en el pueblo, buscando desesperado una clínica. Por fin, vio un cartel sin iluminar: Clínica Veterinaria de la familia Hughart, y aparcó el coche. Megan y Rory llorisqueaban en el asiento trasero. Su mujer guardaba silencio con los labios apretados. Richard asumió la responsabilidad, subió por las escaleras de cemento y llamó al timbre. Luego golpeó con los nudillos en la ventana hasta que se encendió una luz en el recibidor. Un anciano los miró a través del cristal. «Tenemos un perro herido en el coche», exclamó Richard. «Necesitamos su ayuda». El viejo veterinario no mostró sorpresa alguna, como si no hubiera esperado otra cosa. Abrió la puerta mientras Richard señalaba al Subaru. «Lo he atropellado en la carretera. Creo que está muy mal». «Ya veremos qué se puede hacer», replicó el veterinario acercándose al maletero. Richard abrió el capó y Megan y Rory salieron del coche con expresión esperanzada. El anciano echó una ojeada a los niños y luego miró a Richard a los ojos, comprendiendo exactamente la situación. El perro yacía destrozado y ensangrentado, pero sorprendentemente vivo. Incluso parecía más fuerte que antes, respiraba mejor y dormía profundamente. El veterinario lo observó. Por su velada expresión, Richard supo que el animal no tenía salvación. «¿Es suyo?», preguntó el anciano. «No, tampoco lleva placa». Megan se asomó a mirar. «¿Se pondrá bien, señor?», preguntó. «¿Vendremos a verlo, papá?» «Vamos a dejarlo aquí, cariño», respondió Richard. «El veterinario se encargará de él». El anciano sonrió a Megan. «Claro que se pondrá bien», dijo. «Tengo unas vendas especiales», se dirigió al padre. «¿Me ayuda a meterlo en el quirófano? Luego pueden irse». Richard tragó saliva. El hombre le leía el pensamiento. Debía de haber visto casos como aquel esa misma semana, animales heridos abandonados a sus cuidados. Juntos levantaron la manta con el pesado animal y lo llevaron a rastras a la puerta trasera de la clínica. «Está muy caliente», dijo el veterinario. Después de dejar al perro en la mesa de operaciones, el hombre procedió a encender las luces de la sala. Richard, ansioso por marcharse, se acercó a la puerta deshaciéndose en frases de agradecimiento. Dejó una tarjeta de visita en la mesa de recepción. Vaciló un instante y se lo pensó mejor. Volvió a meterse la tarjeta en el bolsillo y salió precipitadamente por la puerta principal. Se acercó al Subaru y se sentó al volante. «Él se encargará de todo», dijo sin dirigirse a nadie en particular. Luego puso en marcha el coche. Tenía las manos sucias de pelo y sangre del perro, pero a pesar de todo intentó reencontrar la paz y la alegría de unas vacaciones familiares. Los insectos nocturnos reanudaron su música en el bosque. Capítulo 5. Hospital Mercy, Portland, Oregón, martes 10:03 horas. Era una mañana gris.
La bruma temprana humedecía y refrescaba el ambiente. Las nubes se disiparían al mediodía, concediendo unos benditos minutos de sol antes de volver a acechar en el cielo y descargar de nuevo la lluvia. Una mañana típica de Portland. Scully pensó que tanto daba pasarla con Mulder en el depósito de cadáveres del hospital. Los silenciosos pasillos del sótano del edificio parecían tumbas. Ella había visto aquellos mismos pasillos en muchos hospitales, donde había practicado autopsias o realizado investigaciones sobre cadáveres metidos en cajones refrigerados. Sin embargo, aunque el ambiente le resultaba conocido, jamás había logrado habituarse a él. El doctor Frank Quinton, forense de Portland, era un hombre anciano y calvo, con una liviana corola de canas en torno a la coronilla y un rostro de querubín en el que se destacaban unas gafas de montura metálica. A juzgar por su sonrisa paternal y amistosa, Scully lo habría calificado como un hombre bueno y encantador. Pero se le notaba una cansada tensión en los ojos. En su carrera de forense, Quinton debía de haber visto demasiados adolescentes sacados de coches destrozados, demasiados suicidios y accidentes absurdos, demasiados ejemplos de la naturaleza caprichosa de la muerte. Su apariencia agradable, inocua, era una imagen cuidadosa cultivada, una pose. Estrechó con afecto la mano de Scully y Mulder. Como ya le mencioné por teléfono, comenzó Mulder señalando con la cabeza a su compañera, la agente Scully es también médico, especializada en muertes extrañas. Tal vez pueda ofrecer alguna sugerencia. El forense la miró con expresión radiante y ella no pudo evitar devolver la sonrisa. ¿En qué estado se encuentra el cadáver? Lo hemos desinfectado a fondo y lo tenemos almacenado en frío para impedir la proliferación de cualquier agente biológico. El auxiliar del depósito llevaba una carpeta y sonreía junto a Quinton, como un perrito faldero. Era un hombre joven y flaco, pero casi tan calvo como su superior. Por la expresión embelesada con que miraba al forense, Scully supuso que Frank Quinton debía de ser su mentor, que el auxiliar deseaba convertirse algún día también en forense. Está en el depósito 4E, dijo el joven, aunque Scully estaba segura de que el forense sabía exactamente dónde se encontraba el cadáver. El auxiliar se acercó apresuradamente a las hileras de cajones de acero inoxidable. La mayoría de ellos albergan personas que habían muerto por causas naturales, infartos, accidentes de coche, errores médicos en la mesa de operaciones del hospital o viejos retirados caídos como hojas secas en los asilos. Uno de los cajones, sin embargo, estaba marcado con cinta amarilla y sellado con etiquetas adhesivas donde aparecía el logotipo de peligro biológico. Era el 4E. Gracias, Edmund, dijo el forense mientras Mulder y Scully le seguían hacia el depósito congelado. ¿Se ha establecido condiciones apropiadas de cuarentena?, preguntó ella. Por fortuna su apariencia asustó tanto a la policía que tomaron precauciones. Guantes, mascarillas. Lo quemamos todo en el incinerador. Edmund se detuvo ante el cajón de acero y quitó el adhesivo de peligro biológico. En aquel panel frontal del cajón una tarjeta rezaba: acceso restringido, prueba policial. Después de ponerse unos guantes de goma esterilizados, Edmund tiró del cajón casi sonriendo.
Es todo un espectáculo. La verdad es que no todos los días recibimos cosas tan curiosas como este pobre tipo. Del depósito surgió una bocanada de aire helado. Edmund tiró con ambas manos hasta dejar al descubierto el cadáver del vigilante envuelto en plástico. Con el gesto de un vendedor mostrando un nuevo coche deportivo, el auxiliar retiró la sábana y se apartó con el orgullo para dejar paso al forense, Scully y Mulder. El olor pesado y cáustico de los desinfectantes se mezclaba con el aire helado del refrigerador, irritándoles los ojos y la nariz. Scully no pudo evitar inclinarse sobre el cuerpo, llevada de su fascinada curiosidad. Bajo la piel del vigilante se apreciaban manchas de sangre coagulada con cardenales negruzcos y unos bultos blandos que surgían como hongos entre los tejidos. Nunca he visto tumores que crecieran tan deprisa, dijo Scully. Parece imposible. Las células tienen una velocidad limitada de reproducción. Se inclinó y observó la baba que cubría algunas zonas de piel. Era como una mucosa clara.